Bien, audiencia querida y respetada, el país en que vivimos, que se nos pasa comúnmente desapercibido porque lo vemos de modo cotidiano, y cuando eso es así de obvio, de evidente, de manifiesto, pues se nos pasa desapercibido. Pero es un país privilegiado que tiene montaña, nevados, litoral, playas, Amazonía, selva, desiertos, islas, archipiélago. Y es un país único porque no es un país enorme, son aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados, no más que eso, y tenemos todo. Y sobre esto, el cuidado de esto, vamos a hablar con el ingeniero y magíster Enrique Luzuriaga Muñoz. Él es un docente y su director de la Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Derecho, de nuestra respetable Universidad Técnica Particular de Loja. Enrique Luzuriaga Muñoz, gracias por aceptar la invitación y pues adelante con el tema. ¿Para qué sirve la Carta del Paisaje de Ecuador? Un gusto saludarlo, Marcelo, muy gentil por permitirme responder algunas cuestiones que se están planteando respecto al lanzamiento de la Carta del Paisaje en el Ecuador. Un documento bastante importante e interesante que recoge varios criterios establecidos tanto por la UNESCO, así como por la Unión Europea, y que se materializa en nuestro país siguiendo los pasos importantes que se han dado en otros países de Latinoamérica, como Chile, Brasil y Argentina, en donde ya han concebido sus cartas del paisaje. Cartas del paisaje que se han realizado a través de la investigación multidisciplinaria. En el caso particular del Ecuador, han aportado la Sociedad de Arquitectos Paisajistas del Ecuador, SAPE, conjuntamente con otras ramas, como la economía, como la de la parte geológica, así como la ambiental y también el derecho a la que yo represento. En tal virtud, esta Carta del Paisaje tiene como objetivo fundamental poder aportar a la sociedad y principalmente a los tomadores de decisiones a través de los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan tomar decisiones correctas respecto a la gestión del paisaje y en ese sentido poder contribuir a tener una aportación significativa en cuanto se tiene con la naturaleza en nuestro país. Entonces, Enrique Luzuriaga, debemos entender que también se trata de un aporte técnico, documental, ¿no es cierto?, confiable, para un desarrollo sostenible, lo que ahora llaman, ¿no? ¿Es esto así? Efectivamente, ese desarrollo sostenible que tiene que existir en en la naturaleza en la cual vivimos, en el país en el cual estamos. Indudablemente, el paisaje tiene como lienzo a la naturaleza y se manifiesta de diversas maneras adecuadas a cada territorio y en coherencia con la cultura, con la identidad de quienes la moldean, la habitan y la disfrutan. Indudablemente el mundo ha cambiado y por ello y con ello los paisajes también. Nosotros podemos dar cuenta luego de esta investigación realizada y luego de lo que se ha tomado, los insumos de las cartas que manifestaba anteriormente, que en nuestro país tenemos una diversidad de paisajes, como el paisaje natural, el paisaje modificado, el paisaje cultural y otros tipos de paisaje que se van dividiendo en este país tan diverso en un sinnúmero de situaciones que nos permiten tener en cuenta, tener con claridad que es necesario que haya un desarrollo indudablemente del país en las diversas aristas, pero con ese respeto y con ese cuidado para poder cumplir con ese fin último, que es lo que ven nuestros ojos, que es a la final el paisaje, pueda no siempre ser degradado, sino que se lo haga con una gestión sostenible, indudablemente, desde los tomadores de decisiones. Enrique Luzuriaga,
Le pregunto algo, siendo nuestro país, como anotábamos al principio, multidiverso desde el punto de vista de su naturaleza, de su paisaje, quiero insistir en su multiplicidad, montaña, Andes, nevados, región litoral amplia, playas, cocoteros, Amazonía, jungla, también zonas desérticas. Tenemos páramos tan importantes para la conservación del agua. Tenemos un archipiélago, tenemos varias islas. Entonces, el documento Carta del Paisaje de Ecuador, que apunta a tener cuidados en el desarrollo sostenible. Esta carta tiene también que ser multidisciplinaria, multidimensional. No es lo mismo una conservación en montaña, en el pajonal, una conservación en playa, que en la zona amazónica, etcétera, etcétera. ¿Es esto así? Entonces, las recomendaciones deben ser múltiples, tengo entendido, Enrique. Así es, Marcelo, tal como usted lo manifiesta. Indudablemente, hoy en día el paisaje se ha convertido en una disciplina relevante y que es correlacionada con otras disciplinas, con fin de crear espacios agradables, humanizados, que conserven y reconozcan los valores patrimoniales y naturales de cada región. Pero indudablemente, toda acción tiene una reacción y a veces esas acciones no necesariamente tienen la reacción ahí mismo donde se la ejecuta. Por ejemplo, en esta investigación he aprendido, yo no como técnico del paisaje, sino desde ese equipo multidisciplinario, en el sentido de que si yo no cuido las cuencas hidrográficas, si yo no cuido el nacimiento de un río, si yo no cuido, como usted bien manifestaba, un humedal, un pajonal, indudablemente va a haber una afectación del paisaje ecuatoriano, porque esos no cuidados desembocarán en afectaciones al paisaje que pueda estar dotado lo que se hizo en la parte rural, en la parte urbana, como sucede en muchas ciudades de nuestro país, donde lamentablemente tenemos ríos devastados, donde lamentablemente hay afectaciones naturales por no haber contribuido a ese paisaje. Entonces, nosotros, al ser esta Carta del Paisaje multidisciplinaria, es un aporte más para todo lo que se hace en precaución de los derechos de la naturaleza, y más aún en nuestro país, en donde constitucionalmente al menos se ha reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos, y que esta Carta del Paisaje viene también a fortalecerse de estos principios que están establecidos en la Constitución, y que es importante que se cuente con los insumos suficientes en nuestro país para que se pueda generar con esta Carta del Paisaje, que son una declaración de principios establecidos que tienen conclusiones que sirvan para poder ampliar la legislación secundaria que ya existe en nuestro país, o quizá inclusive crear nuevas leyes que permitan tener a ciencia cierta más claro lo que significa el paisaje. Entonces, nosotros queremos aportar, nuestro objetivo es poder aportar a la sociedad, a quienes son los encargados de poder crear las leyes, para que tengan todos esos insumos que les sirvan para poder, desde sus funciones, también con leyes, aportar al país. Nuestro planeta es tan viejo como 4.500 millones de años. Hace 3.500 millones de años surgió la vida. Surgió lo que hoy conocemos como la escala animal, desde sus organismos más elementales hasta la maravilla que somos los seres humanos. Pero en ese momento empezó o se inició una actividad predadora o depredadora del paraje físico, porque teníamos que sobrevivir, teníamos que alimentarnos. Empezamos a utilizar los bosques, los vegetales, hacer cacería, en fin. Somos en el fondo y esencialmente una especie predadora. En este sentido, podemos cambiar esta condición natural a través de inyectar conciencia ambientalista de todas maneras, para que el aprovechamiento de los recursos físicos del planeta, del continente, de nuestro país, se puedan hacer en forma responsable.
en forma sostenible. Y aquí viene la pregunta concreta. ¿Qué tan conscientes estamos los ecuatorianos de esto en lo que usted está, Enrique Luzuriaga, empeñado? Lamentablemente, Marcelo, hay una falta de conciencia ambiental, de conciencia sobre la naturaleza, que es importante hacerlo notar y que la sociedad debe cambiar de algún modo. Entonces, creo que las universidades son centros que deben trabajar en aquello. Desde la Universidad Técnica Particular de Loja, indudablemente hacemos todos los esfuerzos para lograr aquello, incluyendo dentro de la malla de estudios, por ejemplo, asignaturas tendientes a estos cuidados, a esta precaución que debe tener los derechos de la naturaleza. Entonces, es importante que como sociedad entendamos que si nosotros no cuidamos a nuestra madre naturaleza, que si es que nosotros no cuidamos a nuestra casa grande, lamentablemente, quizá el mundo no se acabe, pero la calidad de vida a la cual estamos acostumbrados, indudablemente, se venida menos, y quizá nosotros inclusive no veamos aquello, pero nuestros hijos o nuestros nietos sí se verán afectados por estos daños ambientales, por estos procesos de cambio climático que se están dando en el país. Entonces, es fundamental que cualquier aporte, por pequeño que sea puesto a consideración de la sociedad para que podamos cambiar de una u otra forma esa concepción errónea que tenemos y solamente pretendamos un desarrollo sin ningún cuidado hacia la naturaleza, es decir, un desarrollo sin sustentabilidad, un desarrollo únicamente pensado como se lo piensa en Occidente, un desarrollo que devasta, un desarrollo que lo único que genera es recursos a costa de dañar todo aquello. Yo creo que todas las experiencias que hemos tenido nos deben servir para poder cambiar aquello, para poder ser mejores personas, para poder ser personas que aportemos significativamente y holísticamente a todas las partes, sin dejar de lado, yo siempre insisto, al ser humano como un actor principal que forma parte de la naturaleza. Sin dejar de lado al ser humano, tenemos que también pensar en ese cuidado. Y precisamente la Carta del Paisaje, indudablemente, está enfocada en eso, tiene como objetivo eso, dar las herramientas, presentar investigaciones. Tenemos varios compromisos para generar espacios de encuentro en donde investigadores puedan aportar mucho más a esta carta que indudablemente sigue en su proceso de construcción, aunque ya la hayamos presentado, necesariamente va a recibir muchos más insumos que sirvan para poder aportar. No es una cuestión que se nos ocurre a nosotros en Ecuador, porque tenemos un marco constitucional establecido y que protege a los derechos de la naturaleza. Son temas que en los países europeos ya se ha venido trabajando, en donde tienen leyes que protegen directamente al paisaje, leyes que han servido para que los tomadores de decisiones ya puedan incluir dentro de sus agendas las cuestiones que son importantes para precautelar estos espacios, este paisaje que sirve para tener un mejor lugar en el cual vivir. Ahora bien, Enrique Luzuriaga Muñoz, magíster, ingeniero, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y aquí viene una pregunta directa al subdirector de la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Loja. Usted que es un jurisconsulto, usted que es un docente del derecho, cuéntenos cómo está el marco jurídico, tanto constitucional como de leyes coadyuvantes en el Ecuador para proteger el ambiente, proteger el paisaje y sobre todo precautelar que el desarrollo económico impartido desde el Estado o desde la empresa privada observe normas y condiciones de cuidado. ¿Y cómo está la parte punitiva, sancionadora de ese marco jurídico? Por favor, Enrique. Gracias, Marcelo, por la inquietud. Sí, efectivamente, como usted manifiesta, tenemos un marco constitucional bastante importante, al menos en texto, al menos en letra, totalmente verde,
que propende a los procesos de precaución y de prevención en temas ambientales. Eso como marco constitucional que está establecido ahí. Mi crítica muy particular es que no se ha cumplido lo que está establecido dentro del marco constitucional, por cuanto se le otorgó derechos a la naturaleza, pero simultáneamente se ha firmado los convenios más grandes de Latinoamérica de extracción de recursos. Entonces, se contradice lo que está establecido en la Constitución con la realidad política y con la necesidad de recursos que han tenido los gobiernos que han pasado durante estos años desde la Constitución del 2008. Luego, en la legislación secundaria, se ha reformado la Ley de Gestión Ambiental por un Código Orgánico Ambiental que indudablemente respeta esos principios establecidos en la Constitución y que fortalece lo ahí dicho, así también como se establecen sendas políticas públicas que propenden ir en ese proceso de desarrollo sostenible respetando la Constitución, pero que lamentablemente no se ha logrado en nuestro país poder cumplir con una forma acertada todo lo que está establecido ahí, porque hemos visto que ha habido un sinnúmero de malos acontecimientos suscitados por no cuidar a la naturaleza, por no cumplir con lo establecido en la Constitución. E indudablemente hay un sinnúmero de circunstancias que no están bien elaboradas dentro de la legislación secundaria, como por ejemplo la utilización de multas para sancionar daños ambientales, que las empresas, muchas de las empresas han decidido pagar esas multas porque parecen irrisorias y que para nosotros parecerían ser muy fuertes. Entonces, lamentablemente, tenemos una constitución totalmente verde, leyes secundarias totalmente verdes, para darles un término, pero que no se ha cumplido, pero que indudablemente nos sirven a quienes nos interesamos por esto, a quienes estamos inmiscuidos en el derecho ambiental, en la protección de los derechos de la naturaleza, para poder utilizar esa base. Y sabemos que los cambios a veces no se dan en 10 o 12 años, sino que son cambios más largos y que cuando vienen de abajo hacia arriba son mucho mejor. Entonces, fortalecer a la sociedad civil, fortalecer esa conciencia ambiental que hablábamos hace un momento, indudablemente servirá para poder tener una mejor aportación para la sociedad. Indudablemente, también ya tenemos sentada jurisprudencia de la Corte Constitucional que en algunos casos precautela lo que ha sucedido con unas cuestiones ambientales, y digamos que eso nos da un incentivo para poder seguir trabajando. Vale anotar, Marcelo, que hay otros países en el mundo que se han dado cuenta también que la protección de la naturaleza, que la protección de los ríos es necesaria y es fundamental, y sin tener inclusive dentro de su marco constitucional protegidos directamente a la naturaleza como sujeto de derechos, han sentado jurisprudencia valiosa que nos sirve como insumo también para tenerla en nuestro país y poder precautelar ese entorno, ese alrededor que está al alrededor nuestro, valga la redundancia. Enrique Luzuriaga Muñoz es un magíster, claro, pero también es un hombre de derecho y es docente en esta materia o estas materias. Y le voy a preguntar algo. Él decía, y es verdad, se ríen los desarrollistas, tanto públicos como privados, por las sanciones económicas, multas generalmente que son irrisorias. Y entonces, usted sabe de lo que le voy a hablar. Podría establecerse o intentarse una reforma legal en el Código Integral Penal, por ejemplo, de cambiar o aumentar no solo el apremio real, la multa económica, civil, qué sé yo, el pago de dinero, sino ir al apremio personal, es decir, cárcel para aquellos que violen los mandatos constitucionales y legales de cuidado del medio ambiente. ¿Se explica mi pregunta, Enrique? Sí, claro que sí, Marcelo. Es importante
anotar eso que usted manifiesta, porque si bien es cierto, en el Código Orgánico Integral Penal se han establecido algunos delitos ambientales por los cuales habría una sanción que tiene como pena el pagar una cárcel, una pena privativa de la libertad. En otros casos, lamentablemente, no se da. Y por eso, y sobre todo en las empresas multinacionales que manejan muchos recursos, prefieren, por poner un ejemplo, talar 10 hectáreas de bosque, pagar la multa y seguir con su proceso de extracción, que cumplir con los planes de manejo ambiental y ese tipo de situaciones administrativas que la ley, entre paréntesis, de alguna forma lo exige. Pero lamentablemente, si es que no hay la voluntad política para cumplir aquello, es complicado que podamos efectivamente ni siquiera cumplir con lo que está establecido en la ley. Nosotros vemos proyectos extractivos mineros principalmente que se están desarrollando y que ni siquiera han cumplido fielmente o cabalmente con las evaluaciones de impacto ambiental, con los estudios de impacto ambiental que manda o que en ese momento mandaba la Ley de Gestión Ambiental y que ahora está regulado por el Código Orgánico del Ambiente. Y tampoco se han cumplido con preceptos constitucionales, tampoco se ha cumplido con lo que establece el convenio 169 de la OIT. Es decir, un sinnúmero de circunstancias que nos llevan a ver lo que está sucediendo ahora en nuestro país, que vienen sanciones internacionales por no haber cumplido con lo que está establecido en convenios internacionales firmados y ratificados por el Ecuador y que lamentablemente se ha hecho caso omiso, como por ejemplo los procesos de consulta previa, libre e informada en los proyectos extractivos mineros, que simplemente no se ha dado porque no ha habido esa voluntad política. Entonces, creo que las reformas legales siempre serán importantes porque por lo menos se tiene la amenaza de una pena, pero sí tiene que haber el compromiso, esa concientización por parte de la sociedad para que podamos exigir al gobierno. Lamentablemente, en la historia de nuestra república y de las repúblicas de Latinoamérica, la creación del derecho ha sido a través de la voluntad arbitraria del legislador y no ha habido una construcción social, no ha habido una construcción antropológica, no ha habido una construcción histórica. Eso es lo que se requiere, que digamos que es parte de un pluralismo jurídico también reconocido por la Constitución y que es deber de todos quienes hacemos el Estado ecuatoriano poder exigir a quienes actualmente se encuentran en las esferas del poder para que hagan ese proceso, ese trabajo y puedan generar normas más adecuadas a la realidad en la que vivimos. Muchas gracias, Enrique Luzuriaga. Le agradezco mucho por su participación. Claro, el subdesarrollo, ¿no es cierto? La minusvalía económica, cultural, social, inclusive intelectual de los llamados países de la periferia se define por la tabla rasa que se hace y el pisoteo sobre la Constitución y la ley. Eso es así. Le agradezco mucho por su muy consciente y responsable disertación, Enrique Luzuriaga Muñoz, de la Universidad Técnica Particular de Loja. Un abrazo y un estrechón de manos. Usted, Marcelo, muchas gracias, muy gentil.